Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Camila Perochena y Santiago Rodríguez Rey te cuentan quiénes fueron los hombres y mujeres que dirigieron al país en sus primeros 200 años de historia en La Banda Presidencial. Las elecciones de 1937 llegaban con los dados cargados tras la sistematización del fraude llevada adelante por Justo para asegurarse un sucesor, siempre con vistas a su retorno. Sin embargo, el chirolita de Agustín demostraría ni ser chirolita, ni tolerar que la política continuase mucho más por playas oscuras. Intervenciones provinciales mediante, se vivió una primavera democrática que alteró los espíritus políticos. Pero contra natura, a la primavera le siguió el invierno, y por causa de una diabetes, un vicepresidente conservador y aislado va a asumir el poder. El estilo del nuevo presidente alejaba a los socios tradicionales y nuevos, y en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, lo acercaban a grupos nacionalistas mientras limitaba su margen de maniobra. Así, acorralado y ya sin Justo que mueva los hilos del balanceo institucional, llegó su final. El gobierno sería depuesto por el recientemente formado Grupo de Oficiales Unidos, dando comienzo a la segunda interrupción institucional en la Argentina. En este episodio es hora de un periodo, quizás algo pasado por alto, por encontrarse entre las determinantes presidencias de Justo y Perón. Es hora de Roberto Ortiz, Ramón Castillo, Rawson, Ramírez, Farrell. Mi nombre es Santiago Rodríguez Rey. Y yo soy Camila Perochena. Bienvenidos a la Banda Presidencial. Un sistema de vuelos espaciales. El país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Conducir es persuadir. Y al hombre siempre es mejor persuadirle que obligar. No somos nosotros el problema. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. Para conocer una persona es tan importante lo que hace como lo que no está dispuesta a hacer. He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. El radicalismo no lo mueve el rencor, el odio ni el deseo de revancha. Desde hace 10 años el radicalismo viene bregando por la normalización del país. ¡Mentira! ¡No existe la libertad sin justicia! Vengo a proponerles un sueño. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Bienvenidos al episodio 10 de La Banda Presidencial, el podcast de La Nación sobre los presidentes argentinos. Hoy vamos a arrancar el episodio con dos presidentes que pertenecían a la Concordancia, la misma coalición con la que Justo llegó a la presidencia. El presidente Ortiz era, por un lado, un radical antipersonalista, y el vice, Castillo, que luego va a asumir como presidente, un conservador del Partido Demócrata Nacional. Pero empecemos por el principio. ¿Quién era Ortiz y cuál fue su trayectoria? Jaime Gerardo Roberto Marcelino María Ortiz. Ah, no tenés nombre. No tenía nombre el señor. Roberto nació en Buenos Aires el 24 de septiembre de 1886. Es el primer presidente nacido en la ciudad ya federalizada. Era hijo de inmigrantes españoles por ambos lados. Una de las cuestiones interesantes es que, en términos de lo que ha dicho la historiografía, Ortiz es el típico ejemplo de un político radical. No pienso sobre todo en la era radical, es un tipo de clase media que tiene inicialmente una militancia política muy fuerte. Él es graduado de Derecho, de la Facultad de Derecho, milita en la universidad y después toda su trayectoria es básicamente en los órganos partidarios. Y tiene una inserción más tecnocrática en los gobiernos. Es legislador con Irigoyen y después va a ser ministro de Alvear. Pero digo, su construcción política es muy diagonal, ¿no? De abajo hacia arriba, y tiene básicamente una inserción inicial muy política, ¿sí? Incluso los círculos con los cuales inicialmente él convive, por ejemplo, uno de los primeros cargos que él tiene es concejal en la ciudad, es edil, se llamaba en ese momento, y después ya salta a la Cámara de Diputados. O sea que tiene una construcción muy horizontal, muy de militancia política. Ese que escuchaban es Ignacio López, doctor en Historia y especialista en Ortiz y Castillo. Entonces, para los años 20, Ortiz ya era ministro de Obras Públicas de Alvear y cercano a los grupos antipersonalistas del radicalismo. Este cargo es bastante importante, no solo porque maneja la caja, sino porque fue el intermediario entre algunos sindicalistas y Alvear. Y Ortiz parece que tenía don de gente, una personalidad afable, así como un buen asador. Todos los acontecimientos y las anécdotas dicen que era un tipo muy gregario, muy sociable, solía hacer bastantes chistes, así que tenía todo el physique du rôle de un tipo que es muy gracioso.
Así que sin duda sería un asado, incluso sería alguien con el que te podrías tomar tranquilamente una cerveza y disfrutarlo, digamos. Así que sin duda. Y respecto, bueno, a las compañías, eran muy políticas, porque fue un tipo que toda su trayectoria fue muy de político comité. Era un hombre político, digamos, en ese sentido, y eso es una diferencia importante con respecto a los otros presidentes de los años 30. En años de bonanza económica, mantener buenos lazos para evitar reclamos es muy importante, y ese fue el rol de Ortiz para llevar adelante la política obrerista de Alvear. En los primeros años de los 30 se retira un poco de la política y se dedica a la actividad privada, más que nada por presión de su mamá. Marche un Edipo. Parece que más que temas de Yocasta, lo que la mamá quería era que ganen más plata. Pero unos años después vuelve a la política. En el 35 reemplaza a Pinedo como ministro de Hacienda. Algo un poco difícil porque Pinedo, como vimos en el episodio anterior, medio que la descosió en el cargo, metiendo cambios acá y allá. Visto que todo funcionaba relativamente bien y que se salía de la crisis, Ortiz decidió marcar una continuidad con la gestión de Pinedo. Hizo la planchita. Desde este cargo es que Ortiz va a saltar a la presidencia. Pero para dar ese salto necesitó obviamente de un impulso, digamos, del presidente Justo. Si se acuerdan del episodio anterior, Justo se la pasaba siendo de equilibrista para mantener unida la coalición gobernante conocida como la Concordancia, que estaba integrada por conservadores, radicales antipersonalistas y el Partido Socialista Independiente. Importante eso de intentar balancear a los grupos para que funcionen las coaliciones, ¿no? Sí, ¿no? Tomen nota. Le preguntamos a Luciano de Privitelo por qué cree que Justo eligió a Ortiz como candidato a sucederle. Él cree, su idea es que él de esta manera va a seguir siendo el árbitro final de la coalición, que es algo que Justo domina a la perfección, ¿no? Esa idea de siempre mantener dividido al mundo para ser yo el que tome la decisión final, ¿no? El que va a aprender mucho esto es Perón, claramente, ¿no? Perón tiene un cargo muy importante en el Ministerio de Justo, es justista, porque es totalmente justista, y aprende mucho de él, y esto lo aprende de él, ¿no? Es, en la división, yo ocupo el lugar de árbitro final, y eso es un lugar que le satisface mucho. Yo creo que eso, más los antecedentes del propio Ortiz, ¿no? De ministro, lo que fuera, es lo que termina convirtiéndolo en candidato para horror de los conservadores, que no soportaban la idea, porque los conservadores no consideran a Justo uno de ellos, con razón, lo consideran un radical antipersonalista, y pensaban que ahora les tocaba a ellos, y de repente descubren que no les toca a ellos, y otra vez es un radical antipersonalista. La candidatura de Ortiz no dejó muy contentos a los conservadores, que eran los que más votos llevaban a la Concordancia. Solamente les dejaron poner el candidato a vicepresidente, Ramón S. Castillo. Atención a los vicepresidentes acá, que llegó a ponerse la banda presidencial. Entonces, Justo veía a Ortiz como un hombre políticamente débil, que podría manipular y que le iba a permitir en el futuro volver por un round 2 a la presidencia. Pero como vamos a ver, y ya pasó en varios episodios, esto no fue así. Chirolitas al ataque. Vamos primero a las elecciones de septiembre del 37, que fueron de las más fraudulentas de la historia. Acordémonos del episodio anterior, que en 1935 el radicalismo levantó la abstención electoral. Esto hizo que Justo empezara a aplicar un mecanismo de fraude sistemático. Bueno, yo siempre sostengo que la elección del 37 es la más fraudulenta de la historia argentina, sí, sin ninguna duda. Es un fraude total, digamos, ¿no? Y allí sí, como yo dije, es armado desde la cenit del Poder Ejecutivo. O sea, es el propio presidente que se compromete para garantizar su sucesión a como dé lugar. Y a como dé lugar quiere decir eso, inventar resultados. Entre los más frustrados con esta elección estaban los radicales, que habían decidido participar de un sistema y de una elección que de antemano les iba a impedir cualquier victoria. Era como un callejón sin salida para ellos. Si se abstenían de participar, como habían hecho hasta 1935, eran criticados por miembros de su propio partido y por la opinión pública. Pero si decidían participar, no solo perdían, sino que se reconocían como miembros de un sistema que estaba corrupto. Esto generó divisiones e internas en el radicalismo. Una línea criticaba la participación en las elecciones en nombre de la religión cívica. Este grupo se reconocía como irigoyenista frente a los alvearistas, que creían que la mejor opción era participar. La fórmula Ortiz-Castillo entonces triunfa y asumen la presidencia el 20 de febrero de 1938. Como ya pasó con otros presidentes que vimos, Ortiz resultó ser mucho menos manipulable de lo que Justo hubiese esperado.
Una de sus políticas más claras fue la salida del fraude electoral, o al menos el intento de salir del fraude electoral. Ortiz se da cuenta que el mecanismo del fraude no puede seguir, aunque esto signifique el triunfo de los radicales. Sus amigos radicales, además. Sí, claro. Sí, flor de conflicto interno debe haber tenido ahí Roberto Marcelino. A diferencia de Justo, Ortiz todavía confiaba en las ideas en las que se había basado la ley Sáenz Peña. Dicho esto, no era tan fácil para Ortiz la apertura electoral. A medida que fuera terminando con el fraude, iba a perder los apoyos de su coalición. Los conservadores y algunos antipersonalistas se iban a enojar, se iban a abrir y cada vez iba a tener menos soporte para gobernar. Por eso Ortiz arrancó cauteloso. En las primeras elecciones legislativas de 1938 no hizo nada y dejó que el fraude se aplicara normalmente. Pero en 1939 Ortiz va a poner toda la carne en el asador y a intentar posta terminar con el fraude electoral. El momento más de cenit y de primavera aperturista, como me gusta decir a mí, es el diciembre del 39 y marzo del 40, ¿no? Ese periodo de 3 meses donde ya Ortiz básicamente interviene en la provincia de Catamarca, que es la provincia del vicepresidente, de Castillo. Incluso hay un fuerte enfrentamiento, ¿no? Castillo le hace una jugada bastante complicada, que es le manda un telegrama de apoyo al gobernador depuesto, y digamos, ahí marca una ruptura con el presidente, ¿no? Porque su vicepresidente le está diciendo básicamente, estoy en contra de lo que estás haciendo, y además interviene en marzo del 40 la provincia de Buenos Aires. Y ahí le interviene la provincia, la principal provincia del país, y le interviene la provincia a Fresco, ¿no? Manuel Fresco, que era este gobernador todopoderoso de la provincia. Ahora, intervenir Buenos Aires no era una pavada. Buenos Aires era la provincia clave para cualquier armado nacional y electoral. Además tenía mucho más impacto en la opinión pública. Y Fresco era un gobernador muy controvertido, que no tenía ningún prurito en decir que había que manipular el voto. Para Fresco, el Estado tenía que movilizar a la sociedad y los ciudadanos no podían ser pensados como electores autónomos. Defendía, por ejemplo, el voto cantado porque era una forma más fácil para que el Estado ejerciera presión. La cabeza de Fresco era una especie de mix que incluía catolicismo, fascismo y algo del New Deal de Roosevelt. En respuesta, los conservadores empezaron a hacer públicos escándalos de corrupción, como el de las tierras del Palomar, en el que se suponía que el presidente había estado involucrado. La contracara de estos ataques a Ortiz era la imagen positiva que había logrado cosechar tanto en la opinión pública como dentro de la UCR, que no podía disimular su entusiasmo por el nuevo presidente. Yo decía que me gusta llamarlo la primavera orticista. Es un invento, digamos, un poco así. Como tenemos primavera camporista, tenemos primavera orticista. Y porque básicamente son meses de mucha alegría, por así decirlo, en términos de lo que viven los partidos de oposición. Uno puede rastrear declaraciones, por ejemplo, en los radicales o en los socialistas. De hecho, los radicales salen en la Cámara de Diputados a aclarar que no son el partido del presidente. O sea, lo dicen textualmente los radicales, sacan comunicados. Hay toda una cuestión muy interesante que tiene que ver con el termómetro popular, ¿no? Uno lo puede rastrear en la prensa, digamos, en las editoriales, y en una serie de movilizaciones que se van a dar en ese año 40. Una vez que él ya está en licencia, se produce un episodio muy interesante que es una movilización de la CGT el 23 de agosto del año 40, que es, digamos que es un caso muy puntual en el que presenta la renuncia por el caso del Palomar, y la CGT le hace una movilización en el Luna Park en apoyo al presidente, o sea, para que el presidente no renuncie. Es la primera vez que la CGT se moviliza en apoyo a un presidente, y digamos, es una movilización, digamos, muy con tinte aleadófilo, pero básicamente pidiéndole que no renuncie. Y después uno puede observar que, por ejemplo, en el Congreso, cuando se trata la renuncia del presidente, llegan una cantidad exorbitante de telegramas de la gente, en el momento que no había Twitter y no había, digamos, no podías retuitear, llegan telegramas, una lluvia de telegramas de, no sé, Nacho López de Trenquelauquen apoyando al presidente y la apertura democrática, y es una cantidad exorbitante, ¿no? Uno lo puede consultar en los archivos del Congreso y en el diario de sesiones, que un diputado radical pide por favor que anexen toda la cantidad. Entonces es como una especie de encuesta Ibope que tenemos en el 40, ¿no? Que ese era un tipo evidentemente popular, ¿no? Como que la gente se movilice para que llegue a una sesión el apoyo explícito a un presidente, es como interesante al menos.
Sin embargo, justo en el punto álgido de esta vorágine... Ortiz, corazón, acá tenés los pibes para democratización. Sí, no entra lo de democratización, pero está bien. En julio de 1940, Ortiz se tuvo que tomar una licencia médica. Tenía diabetes, que se fue agravando con el tiempo y, bueno, requería reposo absoluto. Esto va a terminar no solo con Ortiz en cama, sino que Ortiz va a quedar ciego y en licencia permanente. Pero en realidad el cuadro de ceguera deviene de un estado de agravamiento de su diabetes. Una cosa interesante que es que la diabetes se produce porque era un tipo glotón, era morfón de primera hora. Ya hay anécdotas de que se llegaba a morfar media docena de bombas de crema ahí enfrente de la confitería El Retiro. O sea que era un tipo que le gustaba comer, le gustaba fumar, le gustaba tomar. Entonces, evidentemente esto hace que para una persona diabética, en un momento en que la diabetes no tenía el grado de control que puede llegar a tener hoy, le produce una descompensación y lo obliga a tomar licencia. Un dato de color interesante es que Ortiz es el presidente al día de hoy que en mayor periodo de licencia está. Porque está de licencia continua desde julio del año 40 hasta junio del año 42. ¿Sí? Casi 2 años de licencia. Y supera al segundo, que es el presidente Roque Sáenz Peña, que tuvo periodos de licencia esporádicos que se fueron cortando y que requerían básicamente el aval del Congreso. Esto después genera un problema a largo plazo porque cuando justamente Ortiz empieza desde la licencia a tener ciertas manifestaciones públicas respecto a la política de Castillo, esta política muy condescendiente con el fraude, los legisladores conservadores, sobre todo se crea una comisión un poco fantasmal en el Senado, donde intentan hacerle, crean una comisión que se llama Comisión del Estado de Salud del Presidente, con el objeto de hacer todo un relevamiento de los informes de salud respecto a Ortiz para, dicen las malas lenguas eventualmente, tener la evidencia necesaria por un futuro juicio político. Finalmente el juicio político no fue necesario. Castillo asumió temporariamente en julio de 1940, pero recién en septiembre pudo formar su propio gabinete, en donde estaban nombres como Federico Pinedo y Roca Jr. Castillo tenía un perfil bastante diferente al de Ortiz. Ramón Antonio Castillo nació en Ancasti, Catamarca, el 20 de noviembre de 1873. Y no solo era 13 años mayor que Ortiz, sino que podría haber sido 40 años mayor que Ortiz. Parece, por ejemplo, que fue formando la A de su segundo nombre a una S a lo largo del tiempo para que no quede como que era Ramón A. Ramona, ¿no? Que no estaba deconstruido Ortiz. Castillo. Bien, es que Ramón era un conservador medio fanático del status quo. Escuchemos lo que nos cuenta Ignacio sobre la trayectoria de Castillo. Bueno, Castillo es, a mi criterio, uno de los tipos más interesantes en términos de la formación que tiene y la trayectoria particular con la cual llega a ser presidente. Yo digo que es un profesor presidente porque la inserción inicial de Castillo es como profesor universitario. Él era abogado, egresado de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Derecho, y la primera inserción que tiene es a través de la docencia y en la justicia, que eran, la justicia era una inserción bastante común en muchos abogados de principios de siglo, pero es un presidente, juez y profesor, entonces tiene toda una cosa así media psicoanalítica, diríamos, de personalidad fuerte, ¿no? Porque tiene toda la cosa de haber sido además decano de la Facultad de Derecho. Yo tengo una frasecita que a mí me encanta, que lo describe marca una personalidad muy particular. Él, cuando asume como decano en la Facultad de Derecho, dice: como decano cumpliré con mi deber. No renunciaré por la presión de ustedes, aunque me silben. Le está hablando a los estudiantes reformistas. Y aunque, como lo han hecho con otros decanos, me vejen. No estoy dispuesto a irme de aquí ni muerto, pues si me matan, están ya escritas mis órdenes para que me entierren dentro de la facultad. Esto lo dice cuando asume como decano de la Facultad de Derecho. Conservador de pura cepa el señor, ¿no? Amante del orden, digamos. O sea que vos fijate, y le está hablando a los estudiantes reformistas, no estudiantes, que estamos hablando de un decano en los años 20 que está con la facultad en plena ebullición post-reforma.
Y el tipo viene con este discurso. Ya en la presidencia y con las riendas de la situación en sus manos, con los ministros que él quería, Castillo echa por tierra el avance que había hecho Ortiz en relación con el fraude. A fin de 1940 e inicios de 1941 se producen elecciones fraudulentas en Santa Fe, Mendoza, y Castillo se niega a intervenir en nombre del federalismo. Esta actitud pasiva frente al fraude le da una clara ventaja a los conservadores y se convertía en una nueva pesadilla para los radicales. Castillo está a favor, diría más que del fraude, está a favor de que no vuelvan los radicales y de reforzar a los conservadores. Es un tipo que tiene una mentalidad conservadora, digamos, muy acérrima, ¿no? Y digamos, si tiene un antirigoyenismo muy marcado, y digamos, tiene un antirigoyenismo, diría, didáctico, ¿no? Él cree que básicamente no hay que volver a la crisis del tren, digamos, no hay que volver al último irigoyenismo. Siguen en estos conservadores la mentalidad de que Irigoyen es demagogia, los radicales van a producir un colapso como se produjo en el 30, o sea que tiene una pata bastante antipopular, diríamos hoy. Por eso básicamente está a favor de que contener a los radicales y que, bueno, armar, que los conservadores se rearmen, ¿no? Para estar fortalecidos para la próxima elección presidencial. Ahora bien, hay un tema que todavía no tocamos y que es bastante clave para entender la presidencia de Castillo: la Segunda Guerra Mundial. El estallido de la guerra en Europa llevó a la polarización de opciones políticas. Ya no eran solo las diferencias entre radicales y conservadores. Ahora el clivaje iba a empezar a ser entre democracia y nazifascismo. Los opositores al gobierno de Castillo, radicales y socialistas principalmente, adoptaron una postura cada vez más aliadófila y asociaron el gobierno de Castillo con los totalitarismos europeos. Castillo, por su parte, comenzó a acercarse cada vez más a los sectores nacionalistas del ejército, que tenía una visión del mundo antiliberal, corporativa, nacionalista, antisemita, autoritaria y antidemocrática. Todas las tenía. Castillo en ese momento está virando a posturas cada vez más nacionalistas y sobre todo tiene un aliado que empieza a encontrar y que va a ser finalmente el que lo sepulte, que son los sectores más nacionalistas dentro del ejército. Ahora, esta alianza, básicamente con los sectores nacionalistas, tiene ciertas cuestiones de pragmatismo, pero también tiene ciertas cuestiones de ideología. ¿Por qué pragmatismo? Porque la alianza con los sectores nacionalistas le permite a Castillo sacarse, digamos, del medio a un actor muy importante que en ese momento todavía está dando vuelta, que es Justo. Justo a partir del año 42 hace el viraje completamente distinto a Castillo. Va a declararse aliadófilo, de hecho, cuando Brasil declara la guerra, se le ofrece a Vargas como general honorario para prestar servicios en las Fuerzas Armadas brasileñas. Entonces eso es completamente distinto a lo que hace Castillo, ¿no? Entonces él quiere marcar un poco la diferencia. Entonces los actores nacionalistas ahí le sirven para las dos cosas. Por una cuestión ideológica, porque Castillo se declara nacionalista y tiene esta cuestión básicamente de la excepcionalidad argentina, de no meterse en el conflicto exterior. Digamos, además es nacionalista en términos económicos y demás, o sea que le cierra por ese lado ideológico, pero además hay una realidad muy pragmática y muy de construcción política. A él le sirve mantener la neutralidad en tanto y en cuanto los militares nacionalistas y muchos sectores dentro de las Fuerzas Armadas se declaran neutralistas y quiere ganar ese apoyo al ejército. Y asimismo le está quitando apoyo también a Justo, que es un actor muy relevante en términos de las Fuerzas Armadas. Entonces Castillo se acerca a los sectores nacionalistas del ejército, en parte por pragmatismo y en parte por convicción. Pero los nacionalistas no son gente de Castillo, sino que negocian con él. Le ponen una serie de condiciones bastante extremas. Castillo sí decide que va a jugar la carta del fraude, encuentra que el único sector del ejército que lo apoya es el sector nacionalista, cada vez más grande, y que le exige de todo. Decía, a cambio de que nosotros eventualmente apoyemos tu ejército, tu gobierno, queremos, y ahí, bueno, hay una lista de como 20 cosas que le piden, entre ellas, creo que la única que no cumple es intervenir, no, perdón, también lo cumple, la única que no cumple es intervenir en el Congreso. Le pidieron que cerrara el Congreso. Castillo decide que es un exceso cerrar el Congreso, pero le piden que cierre el Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires y lo cierra. Castillo entonces estaba un poco acorralado. Por un lado lo presionaban los nacionalistas y por el otro lo tenía Justo respirándole en el cuello todo el tiempo queriendo volver. En primer lugar, lo que tiene Justo es que va a ser como había hecho Mitre en su momento, como le gustaba hacer a Roca cuando dejaba la presidencia. Se va a un viaje a Europa, se va, digamos, unas cuantas semanas a Europa para descansar y para tomar un poco de distancia.
Lo cierto es que Justo había montado un aparato de inteligencia y de comunicaciones desde la presidencia que va a seguir funcionando cuando está retirado en política. Digamos, es un tipo muy hábil y es un gran constructor, es un tipo que tiene mucha información. Pensemos que Justo recibe en su despacho informes de inteligencia, recibe conversaciones telefónicas. Digamos, uno puede advertir en el archivo Justo que hay conversaciones telefónicas transcriptas de los políticos principales en el año 38, 39, 40, 41, 42 y 43 hasta el momento de su muerte. O sea que es un tipo que montó a través de la policía, de servicios telefónicos y del correo y telégrafos una mini red de inteligencia que le seguía remitiendo información una vez que no está en el poder. O sea que ahí ya tenemos un dato de que, si bien se declara prescindente en muchas situaciones, por ejemplo con Ortiz, digamos, se mantiene al margen, crecientemente la salida de Ortiz va a ser muy estratégica para Justo, porque él ocupa, por así decirlo, en términos de la política, el lugar que queda vacante, ¿no? Se empieza a convertir cada vez más en aliadófilo y tiene como una especie de reconversión muy interesante el Justo del final, que es esta cosa de, volverse en el redentor de las elecciones libres, porque él básicamente lo que busca con esta lectura aparte muy inteligente del mundo que viene, de posguerra, esto es una tesis bien torrista de Torres, pero digo, de que, digamos, la línea política va por el sector aliadófilo, por generar partidos de masas, ¿sí? con una base de representación donde estén incluidos los radicales, ¿sí? Entonces va a crecientemente estar cada vez más negociando más con los radicales y manifestando una postura más de elecciones limpias. Pero en 1942 el tablero político se modifica completamente, y esto sucede en gran parte por el azar. 1942 es uno de esos años, como vimos en 1906, donde la muerte va a jugar fuerte. En marzo del 42 muere Alvear, en junio del mismo año Ortiz y en enero del 43 Justo. La muerte de Alvear deja al Partido Radical un poco mal parado y sin reacción. Sus líderes históricos ya se han ido. El partido queda dividido, sin liderazgo y sin saber hacia dónde ir. Ya con Justo fuera de la escena, Castillo ve desaparecer a su principal competencia, pero esto se convierte en un problema. La muerte de Justo genera un vacío de poder dentro del ejército, que deja el camino libre para el avance de los militares nacionalistas. Que pasan apenas 3 meses de la muerte de Justo para que se cree el llamado GO, que es la logia de los militares. Es decir, como que tienen la idea de que la cancha está abierta y es cuestión de entrar a jugar. Ese era Juan Carlos Torre, historiador y profesor emérito de la Universidad Torcuato Di Tella, y van a escuchar mucho de él en los próximos episodios. Esta sensación de campo libre va a empezar a generar una relación cada vez más tensa entre Castillo y estos militares que se ponen un poquito más duros con las exigencias y que eventualmente va a derivar en el golpe de 1943. Esta tensión se da por 2 motivos. Por un lado, el devenir de la Guerra Mundial. Para 1943 el eje está perdiendo y los norteamericanos presionan para que Argentina salga de la neutralidad. Esta posibilidad obviamente a los militares nacionalistas no les gustaba nada. Encima Castillo mete a insistir que quiere a Robustiano Patrón Costas de candidato a presidente. Castillo toma una decisión extraordinaria en vistas a las elecciones de 1943. Propone a Robustiano Patrón Costas. Castillo es neutralista. Robustiano Patrón Costas es aliadófilo. ¿Y por qué? Es porque son amigos. Cosas interesantísimas, cosas que suceden en la vida. La amistad ahí interfiriendo la coincidencia política. Por ejemplo, la noticia de que Robustiano Patrón Costas, el que va eventualmente, vía el fraude, porque es obvio, ¿no?, ser presidente, pone en ascuas a todos los jóvenes oficiales. El segundo tema por el que se da la tensión es estrictamente político. Los radicales, que no tenían candidato, se empiezan a acercar a Ramírez, el ministro de Guerra de Castillo, para proponerle una posible candidatura. En cuanto Castillo se entera de esto, su reacción es más que obvia, le pide la renuncia al ministro de Guerra. La reacción de Ramírez también obvia, no solo no renuncia, sino que saca las tropas y decide derrocar a un presidente que ya estaba totalmente repudiado en la opinión. Eso también hay que decirlo, a Castillo no lo apoyaba nadie.
Ustedes miren diarios, miren lo que quieran de la época, no había nadie que hablara bien de Castillo. No, tiene la tendencia a creer que, bueno, no, tal vez La Nación, olvídense, los diarios, pero las cosas que escribían de él eran terribles. La idea de que él era nazi no es un invento posterior, surge en esa época. Porque claro, todo lo que hacía iba para ese lado, digamos, ¿no? Aunque está claro que lo hacía no porque a él le gustara, yo creo que ni siquiera entendía bien lo que estaba pasando en Europa, Castillo. Pero bueno, está claro que ahí los otros jugaban también, y hay que decir, el radicalismo ese golpe lo apoya, ¿no? El golpe de junio del 43. Lo que los radicales nunca imaginaron es que ese golpe iba a cambiar por completo la estructura y el tablero político argentino. Nunca pensaron que iba a salir de allí un nuevo caudillo, digamos, que los iba, bueno, a no todos los borra, a muchos los coopta, y a otros los iba a transformar al radicalismo de un partido mayoritario en un partido eternamente minoritario, ¿no? Siempre resignado a perder con Perón. Entonces llegamos a un nuevo golpe militar que va a ser el puntapié inicial para el surgimiento del peronismo. Pero entre este golpe y el que vimos en el episodio anterior hay una gran diferencia. El golpe del 43 a mí me parece muy interesante porque es bien diferente del 30 y yo casi estaría dispuesto a decir que este es el primer verdadero golpe militar y en ese sentido es muy militar el golpe del 43. ¿Por qué? Bueno, como expliqué antes, en el del 30, desde el punto de vista militar es un fracaso total. No hay ningún éxito y funciona solo porque no hay respuesta radical. Ahora, el golpe del 43 es bien diferente, porque el golpe del 43 lo da el ministro de Guerra, el propio Ramírez. Así es como el 4 de junio de 1943 tenemos un nuevo golpe de Estado. Exitoso, pero medio desorganizado, con un presidente Rawson que dura un fin de semana. El golpe es un viernes y para el lunes ya hay un nuevo presidente, que es Ramírez, ex ministro de Defensa. Ahora, nos reímos de las 48 horas de Rawson, pero Ramírez estuvo 7 meses, tampoco tanto. Sin embargo, muy activo. Bueno, pero antes de analizar a los presidentes de este periodo, hay que mencionar que dentro del ejército se habían organizado los nacionalistas en una logia secreta que se llamaba GO, Grupo de Oficiales Unidos. Los miembros del GO fueron ganando mucho poder en la estructura del gobierno militar. Entre ellos se destacaban algunas figuras como Domingo Mercante, Emilio Ramírez, hijo de Ramírez, Miguel Ángel Montes y el secretario personal del otrora ministro de Guerra Ramírez, un tal Juan Domingo Perón. Todos jóvenes coroneles con una ambición mayor. Ocurre que los jóvenes coroneles tienen una ambición mayor. No se trata apenas de un desplazamiento de cuadros políticos. Hay que cambiar el orden, ¿no? Y el problema que tienen es que está a contramano, porque el orden que ellos quieren cambiar está batiéndose en retirada en Europa. Entonces, hacer una revolución fascista cuando el fascismo se cae, es un desastre. Un desastre. Y Perón es el que sabe, Perón es el que conoce, Perón es el que advierte, y Perón va a salvar a la revolución del 4 de junio de no tener el mismo destino de la revolución del 43, o sea, así como Uriburu tuvo que hacer mutis por el foro. Los jóvenes oficiales al lado de Perón también estaban destinados a hacer mutis por el foro, hasta que él, y luego otra vez de manejar las intrigas del Palacio, desplazar a sus rivales, que lo temen, que no lo quieren, ¿no? Se convierte a mitad de 1944, ¿no?, en el hombre fuerte de la revolución. Es vicepresidente, es ministro de Guerra y secretario de Trabajo. Tiene la escena para desplegar lo que por años, ¿no?, tenía en la cabeza. ¿Qué hizo Ramírez en su gobierno antes de terminar eyectado a principios de 1944? Se puso súper conservador y católico y entró a censurar aquí y allá. Llamamos a Mark Healy, doctor en Historia y jefe del Departamento de Historia de la Universidad de Connecticut, para que nos cuente sobre este nuevo presidente militar. A Mark le gustan mucho los pájaros, ya van a darse cuenta por qué. Un presidente accidental que nunca se dio cuenta que era accidental, ¿no? Cuando finalmente asume como presidente, después del breve interinato de otro presidente militar cuasi liberal, de Rawson, él tiene una cuestión donde tal vez en parte porque había estado conspirando con estos grupos radicales de la concordancia antes, tal vez porque tiene que como sobredimensionar su integrismo para justificarse frente a los oficiales del GO inferiores que realmente tienen el poder dentro del gobierno.
O sea, es una sobreactuación de sus convicciones integristas, etcétera. O sea, llega tarde, un poco mal, ¿no? Y con una serie de medidas que no tienen mucho sentido, que como muchos... No hay una visión clara. Hay mucho discurso sobre que hay una visión clara, pero no hay una visión clara de lo que él quiere imponer. Es, ¿viste? Puja interina entre varios grupos integristas detrás. Y de frente él diciendo eso y bueno, famosamente mandando a su mujer o siguiendo los consejos de su mujer para censurar los tangos y ese tipo de cuestiones. Después sigue varias iniciativas integristas, digamos, disuelve los partidos políticos, reprime y manda a la prisión a los comunistas, interviene en los sindicatos, censura la prensa, rompe la huelga estudiantil, impone la educación religiosa, toda esa serie de cosas, con mucha convicción, tal vez inventada. Mientras Ramírez hacía estas cosas, en Palacio una figura se iba haciendo cada vez más importante, la del primer director del Departamento de Trabajo y Previsión, luego devenido en Secretaría. Perón vuelve una figura interesante que se mueve en estas aguas agitadas y logra convertirse en líder de Go sin necesariamente comprometerse, o comprometiéndose, pero de manera que resulta no tan comprometida con distintas facciones, ¿no? Entonces es un operador detrás de bambalinas, ¿no? En esos días, no tan conocido como figura, seguramente muy conocido dentro del ejército, y seguramente tramando distintas cosas. O sea, figura absolutamente clave en el Go, pero que muchos de los otros protagonistas del Go evidentemente no lo tenían tanto como enemigo hasta demasiado tarde, ¿no? Hay toda esta tradición en los primeros estudios que mira la interna, una especie de criminología posterior, digamos, sobre todas las pujas dentro del gobierno del Go entre el golpe del 4 de junio como la emergencia de un orden más estable a principios del 44 o sobre todo para julio del 44, y ahí ves a Perón tejiendo alianzas con distintos grupos, ¿no? Y traicionando a otros. Tal vez no era demasiado evidente para el gran público en ese momento. Empieza a ser, me parece, para los observadores un poco más. Si uno mira la correspondencia diplomática, ellos empiezan a tener Perón en cuenta como un actor, ya desde el golpe y sobre todo en esos tiempos de septiembre-octubre, ¿no? Hay una huelga estudiantil, toda una serie de luchas sobre la dirección de la revolución, donde él, justamente por esa capacidad de mediar entre distintos grupos y por una visión de ir más allá de las cosas más estrechas de los integristas, empieza a tomar más posición. Y eso se ve más claramente que nada en la Secretaría de Trabajo y Previsión y en el proyecto que él monta ahí, ¿no? Cómo él va anexando toda una serie de distintas iniciativas dispersas sociales a esa cartera y la va elevando, digamos, de categoría, y va usando eso para construir una red nacional y para construir poder y para construir una imagen pública, ¿no? Empieza hacia finales de año a dar discursos de radio de forma habitual. Los meses de Ramírez en el poder fueron muy movidos. Movidos literal porque hubo un terremoto. Sí, un terremoto en San Juan el 15 de enero de 1944. Marc escribió un libro sobre esos temas que se llama El peronismo entre las ruinas y habla un poco de la centralidad del terremoto de San Juan como parteaguas en esos días. Ese es el momento en que se presenta realmente al gran público, ¿no? Ese es el momento en que tiene mucho más protagonismo. Hay un discurso unas semanas antes de Nochebuena, de Año Viejo, donde él dice, anuncia una buena nueva para los trabajadores, venimos a saldar una gran deuda social, y eso es un discurso que ha venido dando en varios discursos en público, algunos transmitidos por radio, otros no, desde octubre.
Pero claro, a partir del terremoto, él muy rápidamente toma el liderazgo institucional de la ayuda a las víctimas y entonces está en la radio constantemente. Y es un momento donde asume realmente el protagonismo del gobierno en su respuesta a esto y lo asume de una manera mucho más, digamos, activa y productiva que el entonces presidente Ramírez, pero en vez de llamar todos a arrepentir y orar, Perón convoca una campaña de ayuda, ¿no? Y invita a todo el mundo a contribuir a esto y se organizan fiestas, loterías, partidos de fútbol, todo tipo de cosas que él canaliza a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Entonces es un uso, en un punto, un uso muy operacional, no digamos cínico, un uso muy operacional donde está construyendo la capacidad de reacción del Estado en ese mismo instante. Y está intentando ponerle una marca del Secretaría de Trabajo y Previsión, una marca Perón, digamos, al trabajo del Estado en general. Pero a la floja respuesta de Ramírez frente al terremoto se le va a sumar la influencia de la situación internacional. A pesar de que la guerra se iba decidiendo cada vez más para el lado de los aliados, Argentina seguía manteniendo una posición neutralista. Esto poco a poco iba aislando al país. Para salir de esta situación un poco insostenible, Ramírez decide en enero del 44 romper relaciones con el Eje. Esto generó descontento en la cúpula militar y Ramírez fue desplazado de la presidencia y reemplazado por Edelmiro Farrell. Acá Mark nos lanzó un desafío, y fue rescatar algo de Farrell. Y podemos decir, redoblantes por favor, Farrell fue muy longevo. ¿Nada más? Es que la figura de Perón fue la que emergió fuerte durante la presidencia de Farrell. Perón, qué lindo. Perón le dio al gobierno militar un programa social y económico. Y eso un poco deja, no diría en un segundo plano, sino en un quinto plano, lo que podamos decir de la presidencia de Farrell. No te sabría nombrar una sola iniciativa de Farrell que es identificada como iniciativa de Farrell, digamos. Lo cual no sé si es tan así. Farrell en gran medida ha quedado opacado por el auge de su subordinado, aliado y finalmente traidor, Perón, ¿no? Que él, Perón era, digamos, al mismo tiempo que él era el jefe de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, era el número 2 debajo de Farrell en el Ministerio de Guerra. Y hemos presumido, no sin motivos, de que muchas de las cosas que pasaban ahí, digamos, eran realmente iniciativas de Perón, ¿no? O sea, ha sido como es muy evidente en toda esta época, pensar retrospectivamente todas las tranzas y, todas las peleas y pujas del 43 al 46 como antesala del peronismo, ¿no? Es importante, interesante, pero termina en grande medida, a veces desconociendo el propio accionar de Perón, sobreestimando sus capacidades, subestimando la importancia y la contingencia de otros actores, ¿no? Entonces la figura de Perón se fue haciendo cada vez más importante. Además del cargo de secretario de Trabajo y Previsión, en febrero de 1944 fue designado ministro de Guerra y en julio de ese año vicepresidente. Digamos que Perón se convirtió en, como dice Torre, el jefe virtual de la Revolución de Junio. Pero frenemos un poquito y retomemos la acción de Perón en esos años para ver por qué este destaque meteórico. En el audio de Mark lo teníamos tras bambalinas y protagonista de las acciones del terremoto de San Juan y como una voz cada vez más familiar en la radio. Pero hay acciones políticas concretas, además de la propaganda. Con el arribo del golpe en el 43, Perón asumió en el Departamento de Trabajo con la intención de terminar con la amenaza comunista, uno de los mayores temores de los oficiales del GO. Pero la solución para Perón venía por carriles distintos a los que se habían intentado hasta ese momento. Para terminar con la amenaza no había que reprimir, sino hacer concesiones a los trabajadores. Por eso se acercó a todos los sindicalistas, excepto a los comunistas. A mediados de 1944, las promesas que Perón les había hecho a los dirigentes sindicales empezaron a hacerse realidad. Convenciones colectivas de trabajo, vacaciones pagas, estatuto del peón rural, aguinaldo, jubilaciones, indemnización por despido y accidentes de trabajo. De repente, todo.
De repente los empresarios tuvieron que aceptar negociaciones colectivas con trabajadores. Esta política laboral no fue tan bien recibida por los empresarios, que no veían materializarse ni cerca aquella amenaza comunista que advertía Perón. Es más, para ellos la amenaza empezó a ser Perón y no el comunismo. Así, la hostilidad de los empresarios fue creciendo cada vez más. Y a medida que crecía esta hostilidad, Perón fue cambiando su estrategia política. Sin posibilidad de atraer al empresariado, los trabajadores iban a ser su principal apoyo en el armado político. En paralelo, la derrota del Eje en 1945 hizo que el gobierno militar se debilitara y empezara a haber un impulso por un llamado a las elecciones. Perón era una de las principales figuras y posible candidato en esas hipotéticas elecciones. Pero dentro de las propias Fuerzas Armadas, el ascenso meteórico de Perón fue generando rispideces. Algunos militares empezaron a mirar con malos ojos las reformas laborales y el uso de los cargos oficiales que hacía Perón para promover una posible candidatura. Así fue como el 9 de octubre, la guarnición de Campo de Mayo, con el general Ábalos a la cabeza, le pide a Perón que renuncie a todos sus cargos y lo envían preso a la isla Martín García. Esta noticia puso a los trabajadores en estado de alarma y la mañana del 17 de octubre empezaron a movilizarse hacia Plaza de Mayo. Y ahí una reacción del todo inesperada por él, ¿no? Termina produciendo esta movilización muy sorpresiva para un gobierno todavía muy tambaleante y incierto de sus pasos, que el gobierno decide no reprimir y apoyar desde un punto, desde las bases, ¿no? O sea, los testimonios del 17 de octubre son claros en que la policía permite a la gente entrar en la plaza y trabajadores venir de Berisso y eso, y que sorprende a todos los actores, entre ellos y principalmente Perón, ¿no? Esa carta famosa que escribe a Evita, bueno, todavía no Evita, ¿no? A María Eva Duarte, o Eva Duarte, bueno, no sé con dónde estamos con los onomásticos en ese momento, pero donde dice, bueno, después de eso nos casamos y nos vamos, si salgo de esta. Y bueno, y ahí se da un viraje que es el resultado de este proyecto de construir alianzas que él ha tenido, y que responde a, bueno, la respuesta popular y obrera a ese proyecto, que ha sido mucho mayor de lo que él inclusive entendía o percibía o se sentía capaz de capitalizar. Fue ese día cuando todo ese trabajo con los sindicatos que venía llevando adelante Perón se materializó y los trabajadores, congregados en la Plaza de Mayo, aclamaban la presencia de Perón y no se iban a ir hasta que Perón apareciera en el balcón de la Casa Rosada. Al hacerlo, cerca de las 11 de la noche, se hizo esperar, Perón dio el primero de muchos discursos desde ese balcón. Y ahora llega como siempre para vuestro secretario de Trabajo y Previsión, que seguirá luchando al lado vuestro por ver coronada esta obra, que es la ambición de mi vida, que todos los trabajadores sean un poquito más felices. Este fue el nacimiento simbólico del movimiento peronista y de la futura candidatura presidencial de Perón. Tras el 17 de octubre y esta muestra de músculo en la calle, los sucesos se van a acelerar. Pensemos que las elecciones de 1946, las que van a llevar a Perón a la presidencia, son el 24 de febrero y tan solo 4 meses pasan tras los eventos de octubre. Estos eventos además incluyen el casamiento de Eva y Perón. Incluyen el casamiento de Eva Perón y la unidad de 2 personajes que van a protagonizar el próximo episodio de La Banda Presidencial. Les agradecemos mucho a Ignacio López, Luciano de Privitelio, Juan Carlos Torre y Margili por participar en este episodio. Les recomendamos el libro de Ignacio López sobre las presidencias de Ortiz y Castillo, la República del Fraude y su crisis. Como en todos los episodios, preguntamos quiénes deberían ser los presidentes en nuestro Mount Rushmore. Ignacio nos dijo esto. Yo diría que uno de los que, digamos, que vale, digamos, el Mount Rushmore es Urquiza, sí, por haber sido el primer presidente constitucional. Hubo un periodo bastante conflictivo en términos de la organización nacional. El segundo es Roque Sáenz Peña, por haber sido uno de los promotores de una de las democratizaciones en Argentina. Y después pondría dos presidentes, digamos, de las dos importantes tradiciones del siglo XX argentino. Pondría a Irigoyen y pondría a Perón.
creo que es un poco representativo de los distintos hitos de la historia del siglo XX, al menos, de la historia nacional. Y Mark, esto. Bueno, primero que, siendo que el Mount Rushmore mismo, digamos, es un terreno sagrado de indígenas despojado contra acuerdos de tratado a indígenas de Estados Unidos, entonces hay un poco de violencia originaria ahí que corresponde también al caso. Entonces claramente se tiene que hacer en Patagonia. Y claramente tiene que estar Roca, digamos, por ese mismo motivo, digamos, no porque me parece fantástico lo que hizo Roca, sino porque me parece fundacional a lo que fue la Argentina con su violencia. O sea, yo creo que los tres que tienen que estar son Roca, Irigoyen, Perón. Después hay un cuarto de elección, ¿no? Que si se podría hacer, ¿viste? Meterlo a Sarmiento. Pero habría que hacer como una figura mutante que desde ciertas perspectivas, así, desde un lado parece Sarmiento, desde otro lado se parece Rosas, por ahí desde un tercero parece Mitre, no sé. Se podría pensar en eso, el tercero sería un holograma, digamos, donde irían pasando otras cuestiones. Podría ser Urquiza también, a pesar de que no llena el rol plenamente, pero figura tan clave, ¿no? Entonces sí, el cuarto es un poco un comodín, pero tiene que ser un comodín, me parece, que responde al proceso de organización nacional. Les recomendamos suscribirse al podcast para no perderse la salida del próximo episodio de La Banda Presidencial con el arribo de Juan Domingo Perón a la presidencia. Sí, ahora sí. Hasta entonces, yo soy Santiago Rodríguez Rey. Y yo soy Camila Perochena. Chau. Esto fue La Banda Presidencial, un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito. Seguí escuchando La Nación Podcast.